Les damos la bienvenida a Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios, abierta a todas y a todos. Agradecemos su participación en esta edición de Trama, el encuentro virtual en el que profesionales de los diversos sectores de la economía creativa panameña comparten experiencias, conocimientos e iniciativas. Trama surge con el objetivo de contribuir a articular a los actores clave de las diversas industrias en un ecosistema colaborativo y competitivo. Este encuentro es organizado en colaboración con organizaciones aliadas y con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vemos que está entrando mucha gente. Este es el webinar Medios Independientes contra Virus y Marea de Ciudad del Saber en Trama en alianza con Concolón, el colectivo de periodistas Concolón. Es un colectivo de periodistas independientes de Panamá, del cual yo formo parte. Nosotros investigamos y publicamos historias de largo aliento en nuestra revista y en distintos proyectos. Y nos unimos a Trama, que es este encuentro de creativos, innovadores y emprendedores de Panamá que convoca a otros actores claves en la región para poder intercambiar durante todo el fin de semana, sobre todo hoy y mañana, sobre los aprendizajes, conocimientos, cómo hicieron para hacer y crecer en entornos muchas veces muy difíciles. Y hoy estamos en este webinar con 4 más que actores claves referentes, tanto del periodismo de investigación, el periodismo narrativo, el periodismo de largo aliento en la región, como del emprendedurismo en Panamá. Tenemos a José Luis Sanz, que es director del Faro, la catedral del periodismo en la región, un referente de periodismo en español y, bueno, en todo el mundo. El Faro tiene más de 20 años de trayectoria y se considera como el primer periódico digital de América Latina. En estos 20 años ha hecho muchísimas cosas que ahora nos va a contar José Luis, pero entre tantas que ha hecho se ha ganado los premios más importantes de periodismo, como es el Mort Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio a la Excelencia de la Fundación Gabo, el Premio de Investigación de IPIS, que es un instituto de investigación, entre otros. También tenemos a Mónica Baró, que nos acompaña desde Cuba. Mónica es ella misma ganadora del Premio Gabo en categoría texto y hace parte de la revista El Estornudo, que es una revista sobre Cuba, fundamentalmente hecha desde Cuba, pero no exclusivamente, que también ha ganado varios premios y que en muy poco tiempo se ha convertido también en un referente de crónicas y periodismo narrativo en la región. Nos acompaña también Néstor Arce. Néstor es director de una iniciativa reciente en Nicaragua, un país donde es cada vez más difícil hacer periodismo, pero en este contexto difícil, complicado, de un régimen hostil, hay 4 periodistas buenísimos, con mucha experiencia, que han tenido la ilusión, la idea y finalmente el ímpetu y la voluntad de crear un medio como Divergentes. También está por Panamá Luisa Nuncio. Luisa es cofundadora y directora de Praxis. Praxis es un emprendimiento social en Panamá que es, bueno, en Panamá todo el mundo debe conocer porque es referente aquí, que lo que hizo fue, es joven, vigoroso, innovador, lo que hizo fue centralizar la información y transmitirla de una manera ágil y fácil para audiencias fundamentalmente jóvenes, pero también para audiencias generales. Vamos a aprender con todos ellos. Bien, estamos viendo que hay un montón de gente, ya más de 100 personas desde varios lugares, así que mandamos saludos a México, Venezuela, Chile, Panamá. Vamos a empezar con la ronda. Nos van a contar cada uno de los grandes colegas a los que admiramos y queremos mucho, cómo han hecho para hacer estas hazañas en sus países. Y vamos a empezar con José Luis Sanz, que es director del Faro de El Salvador. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sol? Gracias por la invitación y gracias a todo el equipo que hace posible Trama. Gracias a vos.
Bueno, creo que te vamos a exprimir hoy igual que a todos, pero empecemos con una pregunta muy simple. El Faro tiene 20 años, de hecho es uno de los medios independientes, creo que no, es el más antiguo de la región, el primero, pero nos interesa saber la historia, ¿no? Cómo empezaron y fundamentalmente cómo fue el salto a esta redacción grande y sólida y con un montón de proyectos. O sea, ya decimos que es un proyecto periodístico más que un medio, ¿no? Bueno, ni tan grande ni tan sólida. Ahora sí es cierto que somos, digamos, de entre los medios pequeños, menos pequeños, ¿no? Tenemos ahora mismo un equipo de 35 personas, la redacción son alrededor de 25 personas. Y ni tan sólida, porque yo siempre comparo el Faro y creo que casi todos los proyectos periodísticos de nuestra cuerda creo que somos como un juego de malabares, ¿no? Que se sostiene en el tiempo, pero de una manera extraña, pero que en realidad siempre está al borde de que algo se caiga, ¿no? Cuando alguna vez nos han preguntado por sostenibilidad, digo que nosotros no somos sostenibles, pero nos hemos sostenido, que creo que es un matiz importante. Y en eso estamos siempre, ¿no? En sostenernos y en seguir creciendo por dos razones, y esto va a la respuesta a tu pregunta. Primero, porque El Salvador necesita más periodismo del que hacemos, más periodismo del que se hace, aunque yo creo que se hace más y mejor periodismo que nunca en estos momentos en El Salvador. Centroamérica, sin duda, necesita más y mejor periodismo que el que se hace, ¿no? Y eso nos obliga casi moralmente, ¿no? a tratar de crecer y a dar más. Pero segundo, porque el crecimiento se ha convertido de nuevo en una especie de juego, digamos, de acrobacia, en lo único que nos ha mantenido vivos, creo yo. Yo creo firmemente que el Faro, y creo que esto es aplicable a otros proyectos como Divergentes, ¿no? Que nace ahora, si no naces con ambición, el ecosistema en realidad no te sostiene. No hay ecosistema para que se sostengan nuestros proyectos. Entonces, o generas un dinamismo importante y te conviertes en relevante, o yo creo que no tiene sentido. El Faro nace con la ambición de tratar de hacer el periodismo que a finales de los 90 pensaba Jorge y Carlos, los fundadores, que necesitaba El Salvador, ¿no? Un país que había firmado los acuerdos de paz apenas 6 años antes, y eso no había supuesto ningún tipo de gran cambio cultural, gran explosión cultural, gran explosión literaria o artística, ni gran explosión mediática. No había medios nuevos. Parecía que por fin tenías democracia, pero no tenías medios para la democracia. Y yo creo que eso se ha sostenido durante mucho tiempo y nace en Internet simplemente porque nadie tenía dinero para hacer un periódico lo que en aquel momento se hubiera considerado un periódico serio, que es un periódico en papel, ¿no? Entonces, nacemos en Internet en un país que entonces tenía un 2-3% de penetración de Internet. En realidad, una locura. Y nacemos sin redacción. Es decir, un grupo de estudiantes empiezan a incorporarse. Yo me uno al periódico en 2001, cuando el periódico tiene 3 años, pero igual es a Carlos, con un grupo de estudiantes de periodismo. Muchos de ellos ahora siguen 22 años después en la redacción. Y nacemos sin Internet, porque muchos no teníamos Internet en casa. ¿Quién demonios tenía Internet en casa en aquel momento? Y aparte, claro, era la época del módem que hacía, ¿no? Que parecía discado. Exacto. Entonces, digamos, nace como una idea y desde esa idea se aferra para resistir 6-7 años sin ingresos, sin que nadie cobre. Todos trabajábamos en otros periódicos y luego hacíamos nuestro periódico, hasta que llega un momento en el que la evolución periodística hace que el resto de medios prohíban a sus periodistas trabajar también en el Faro, y eso nos obliga a hacer un cambio, a buscar ingresos, ¿no? Y bueno, hemos ido creciendo con proyectos. Creo que hay un par de proyectos que marcan un punto de inflexión, siempre con esa lógica de ambición, que es el hecho de que nos lanzamos. Este es un trabajo muy reciente en la frontera de México y Estados Unidos. Un
campo de refugiados que está sentado ahí desde hace 2 o 3 años ya y que en el contexto de la pandemia decidimos enviar a periodistas. De hecho, teníamos a un periodista que no lograba volver al país después del cierre de fronteras, entonces aprovechamos para enviarlo a la frontera. Él estaba en Ciudad de México, aprovechamos para enviarlo a Matamoros para que contara y retratara con Fred Ramos, un fotoperiodista que ha trabajado muchos años con nosotros, la realidad que viven los migrantes que están varados en campos de refugiados en condiciones higiénicas desastrosas en mitad de la pandemia, ¿no? Mientras otros nos preocupamos de qué serie ver en Netflix, qué supone estar en este contexto global roto, aislado en una frontera. Y lo digo porque la migración, el gran proyecto de migración que hicimos en 2008-2009, el proyecto En el Camino, nos cambió un poco la historia. Decidimos que si eras un medio centroamericano tenías que contar la migración. Los medios centroamericanos solemos ser o éramos muy locales o eran muy locales y muy nacionales y que para contar la migración había que irse a México, ¿no? Y que recorrer México. Entonces, durante 1 año y medio tuvimos a 2 periodistas, fotoperiodistas y una documentalista recorriendo México, escribiendo crónicas, publicando fotoensayos. El resultado fueron, aparte de toda una serie de trabajos, 2 libros, un documental. Y eso nos cambió la perspectiva. Y pensamos que de ahí en adelante había que pensar en grande para hacer cosas posibles. Si los medios conservadores yo creo que no sobreviven ahora mismo en este ecosistema. ¿Qué dio el Faro en el momento del inicio? Y aparte trabajando 7 años gratis, igual es mucho tiempo, hasta que empezaron, digamos, a hacerlo funcionar de otra manera. ¿Qué sentían ustedes que estaban dando o haciendo que era imprescindible y por qué? Para empezar, reivindicar unos valores. Siempre es odioso generalizar, pero yo creo que es bastante generalizable América Latina, desde luego Centroamérica, que gran parte de los grandes medios tradicionales, de una u otra manera, en una u otra etapa, han vendido sus principios, ¿no? Ya sea intereses empresariales, ya sea agendas políticas, ¿no? Sobre todo en los 70, en los 80, un periodismo que ni siquiera es que era militante, porque no militaba de ideas, militaba de bandos, que no es lo mismo. Y con la democracia en El Salvador eso ni siquiera se regeneró, ¿no? O sea, estos periódicos se oxigenaron mucho. Yo, de hecho, llegué a El Salvador, se me nota en el habla, soy español, aunque lleve 21 años en El Salvador. Yo llegué para trabajar en uno de estos periódicos, en El Diario de Hoy, pero lo cierto es que no veía realmente un compromiso con comprender el momento y hacer un periodismo de estándares internacionales, ¿no? Estándares éticos, estándares de reporteo, estándares de rigor. Hay extraordinarios periodistas, había y sigue habiendo en esas redacciones, pero desde la estructura de los medios no lo veías realmente, ¿no? Entonces, la idea de hacer el mejor periodismo posible, que en aquel momento, francamente, no era tan bueno. ese posible cambia con el tiempo. Claro, te va corriendo. El mejor periodismo posible, lo cual yo creo que ya entonces te distinguía, ¿no? Un periodismo independiente, un periodismo crítico, un periodismo que se entendiera desde la conversación intelectual, un periodismo que se exigiera. Y esa noción de causa y de explicar un país que estaba cambiando siempre estuvo ahí y yo creo que sigue ahí. A mí me parece que el Faro nos mostró justamente un mundo posible a muchos, que con voluntad y ganas y curiosidad, sobre todo por mejorar, aprender, seguir buscando como una honestidad en la búsqueda también de las investigaciones. Y hay un montón que empezamos a nacer luego, ¿no? Bueno, son 20 años, es mucho tiempo, ustedes son mucho más viejos que nosotros aparte. Bueno, somos muy viejos. Pero un caso muy celebrado, porque incluso en contextos, bueno, ustedes nacieron luego de los acuerdos de paz, parecía una primavera democrática, pero vamos a cruzar un poco y a irnos para una isla del Caribe, que es Cuba, para presentar a Mónica Sánchez. Quiero aprovechar porque hay gente que entró luego a esta conversación para decir que estamos aquí en el webinar de Medios Independientes contra Virus y Marea, hablando con José Luis Sanz, del Faro del Salvador, Mónica Baró, dije otro apellido, de Cuba, de la revista El Estornudo, Néstor Arce, de Divergentes de Guatemala, y Luis Anuncio, de Praxis de Panamá.
Y yo que me llamo Sol y soy de Revista con Colón. Mónica, perdón que te cambié el apellido, no sé qué me pasó ahí. Contanos cómo nace el estornudo y por qué. Si hablamos de contextos difíciles o digamos que te llevan contracorriente, que si vos querés hacer, todo te indica que no vas a poder hacer nada, Cuba me parece que es un ejemplo de eso. ¿Por qué nace el estornudo? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Bueno, El Estornudo es una publicación relativamente joven, se crea el 14 de marzo del 2016 en un contexto en el que empezaron a florecer medios independientes cubanos distintos a otras generaciones de medios independientes que habían existido en el país. El estornudo surge sobre todo como una reacción de frustración y de decepción con los medios tradicionales cubanos, que son los medios estatales, que son los medios que pertenecen a las instituciones del partido, porque el hecho de que un medio en Cuba sea estatal significa que responde a los intereses del único partido que tenemos en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. Casi todas las personas que trabajamos en estos momentos en El Estornudo pasamos por los medios estatales, casi todos somos graduados de periodismo de distintas universidades, pero sobre todo de la Universidad de La Habana, y como parte también de las prácticas docentes hicimos pasantías en distintos medios de comunicación del país. ¿Me escuchan bien? Porque a veces podemos tener fallos aquí. Tranquila, perfecto. Entonces, muchos de los periodistas que hoy conforman el equipo del Estornudo es un equipo bastante pequeño. De hecho, empezaron a colaborar con las revistas, digo muchos en realidad, dos sobre todo, Darío, Alejandro y Mario Luis Reyes, empezaron a colaborar con El Estornudo incluso desde antes de graduarse de la carrera, porque ya venían enfrentando como una especie de desencanto con los medios oficiales, con los medios estatales cubanos. En el caso mío, yo estuve 3 años haciendo servicio social una vez que me gradué. Yo me gradué en 2012 y estuve en un medio estatal, en la revista Bohemia, y pude vivir directamente lo que significa hacer periodismo dentro de un medio estatal partidista. No es solo que el medio sea estatal, en Cuba se le llama medios públicos, digo en Cuba el gobierno sobre todo desde el punto de vista institucional son medios públicos, pero estar en un medio estatal significa que tengas, para dar un ejemplo muy gráfico, que tengas en tu redacción una nota del departamento ideológico del partido, de orientaciones a la prensa, de qué temas cubrir, con qué enfoque cubrirlos, y que eso lo tengas impreso ahí en la redacción y es lo que tienes, en lo que tienes que trabajar. También, en el caso mío, que yo estuve, por ejemplo, en la redacción internacional, mínimo 2 veces al año, si no habían coberturas especiales, nos llevaban al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y ahí nos informaban cuáles eran las posiciones oficiales de Cuba con respecto a distintos conflictos internacionales y con distintos, y con respecto a distintos países, y esas eran las posiciones que nosotros teníamos que reproducir en nuestros textos. O sea, era como unas prolongaciones, éramos prolongaciones de la postura oficial de Cuba, en el caso de las relaciones internacionales, de la postura oficial de Cuba, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que éramos como diplomáticos. Y con los medios, y con los periodistas que trabajaban en redacciones nacionales, era incluso peor, porque entonces tenías que asumir la postura oficial del gobierno con respecto a distintos temas. Eso, por supuesto, fue desgastando muchísimo a la gente, a generaciones, porque eso no es un fenómeno nuevo en Cuba, eso es un fenómeno que empieza con el propio triunfo de la revolución. Y durante muchos años hubo generaciones que estuvieron intentando hacer transformaciones dentro del propio modelo de prensa estatal partidista y que creían que era posible hacer un periodismo de izquierda comprometido con la verdad, que respondiera a los intereses de la sociedad y al mismo tiempo compartiera esos valores utópicos del partido. La experiencia fue demostrando que eso era imposible, que no era viable un modelo en el cual el periodismo tuviera un matrimonio con el partido. Es imposible porque el partido al final es una fuerza política que quiere mantenerse en el poder, que quiere preservarse en el poder, y más en un régimen como el de Cuba, que es un régimen totalitario donde no hay balance de fuerza ninguna, donde no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión y no existe la posibilidad de crear un partido que haga alguna especie de contrapeso al Partido Comunista.
Entonces, imposible que exista periodismo dentro de un sistema tan cerrado para la libertad de prensa. Después nosotros también de ver muchos profesionales que admirábamos, periodistas cubanos que habían estado intentando hacer periodismo dentro de esa lógica y ver que se frustraban una y otra vez, que pasaban 30 años y en las discusiones de la única organización que reúne periodistas en Cuba, la única permitida, que es la Unión de Periodistas de Cuba, se repetían las discusiones que se estaban teniendo desde los años 70, desde los años 80, desde el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que fue a raíz del inicio de la glasnost y la perestroika en el campo socialista soviético. Desde esa época, y caer en 2012 en un medio de prensa y ver que las discusiones son las mismas de hace más de 30 años, era espeluznante. O sea, yo tuve un momento en que dije, yo no puedo seguir aquí porque esto es un callejón sin salida y aquí no hay posibilidades de existencia para el periodismo. Y mi caso fue el caso de muchos otros jóvenes, incluso ni Darío ni Mario Luis terminaron el servicio social. Mario yo creo que ni siquiera lo llegó a empezar, y Darío estuvo muy poco tiempo porque cada vez las generaciones se hartaban más de esa manera de hacer periodismo, sobre todo cuando tienes la vocación. Entonces eso es un poco lo que lleva al Estornudo a surgir. Estaba ya Periodismo de Barrio, que había surgido antes, estaba 14 y medio, que es un diario, Periodismo de Barrio un poco más cercano al Estornudo, que fue donde yo empecé a trabajar en 2015, porque hace periodismo de investigación o intenta hacerlo en las circunstancias de Cuba, con todas las limitaciones que hay de acceso a fuentes, y se centra más en los temas medioambientales porque tiene una agenda medioambiental. Pero sí tiene muchas afinidades porque el tipo de historia que realiza es historias que buscan la crónica, que buscan explicar la realidad, que buscan contar la historia no desde las fuentes oficiales, no desde el poder, sino desde la perspectiva de las personas, de los afectados por determinadas injusticias, ¿no? Es como donde se está posicionando el periodista para contar la historia. Eso cambió totalmente. En los medios estatales hay un hábito larguísimo de que los reportajes son una compilación de citas de un experto, otro experto, una fuente oficial, otra fuente oficial. Entonces al inicio dan como una especie de color con una historia de vida y fulanita tenía tal problema y no sé qué. Y todo el cuerpo del trabajo son citas de fuentes oficiales y fuentes expertas, y al final cierran con entonces fulanita, pero o sea, no hay una vocación, no predomina una vocación de contar una historia. Hubo un caso de un periodista que actualmente trabaja en Periodismo de Barrio, de Jesús Jan Curbelo, que fue como en Granma una especie de oasis, que él mismo tenía una vocación narrativa, literaria, profunda, y yo creo que es la única vez, al menos en el siglo XXI, que en Granma, que fue donde él lo ubicaron en el servicio social, se vieron algunos destellos de periodismo narrativo, pero fue más bien por voluntad del propio periodista, que acabó, por supuesto, yéndose de Granma, que por una política editorial del diario, que no tiene que ver con eso. El lugar desde el cual se cuentan las historias en la prensa estatal es el lugar del poder y es el lugar de legitimación de ese poder. Ese es un poco el contexto en el que surge, y el 14 de marzo es una fecha muy importante para Cuba porque es la fecha en que se fundó el periódico Patria, que fundó José Martí para, de alguna manera, acompañar las luchas por la independencia de Cuba. Patria se fundó en 1892 y la guerra comenzó en 1895. Fue como el periódico del Partido Revolucionario Cubano, que era el partido encargado o el principal partido encargado de llevar adelante la organización de la guerra. ¿Cómo hacen para en un país con todas las características que estás describiendo durante 30 años, o sea, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comunicación te marcan la agenda en todos los medios, y un país sin internet también, por otro lado, con poco acceso a internet, crear un medio, una revista online digital y que no responde al partido de gobierno? Bueno, nosotros lo que hacemos es ilegal. Eso es lo primero. Nosotros podemos ir a la cárcel en cualquier momento porque estamos violando muchísimos artículos. Es casi un movimiento de desobediencia civil. Nosotros creemos que tenemos derechos que debemos ejercer y que están por encima de las leyes. Consideramos que las leyes que limitan nuestros derechos son ilegítimas, y defendemos el ejercicio de nuestros derechos a pesar de ir en contra de las leyes. Esto, se imaginarán, es una batalla grandísima, grandísima, porque implica
que te acosen en redes sociales, implica enfrentar detenciones, implica enfrentar incluso secuestros, porque de pronto te detienen y no informan a nadie, no estás localizado en ninguna estación de policía, puedes pasar 3 días desaparecido, tu familia ni saber dónde estás, incomunicado también. Y entonces los juristas han denominado este tipo de detenciones arbitrarias ya hasta como secuestros por la manera en que se procede, ¿no? Sin ninguna acusación en tu contra, enfrentar interrogatorios. Yo en medio de la pandemia fui interrogada por la seguridad del Estado porque en ese momento ellos consideraban, eso fue el 17 de abril, que ellos necesitaban hablar conmigo y me multaron con casi $120 por mis publicaciones en Facebook, por lo que yo digo. $20 en Cuba es como 1 millón en otro lado, más o menos. Supongo, exactamente. ¿No? Mi salario son $400 aproximadamente al mes. Ese es mi salario en El Estornudo, que es un salario en Cuba medio, bajo, no es un salario alto, pero en comparación con los trabajadores estatales, en Cuba el 68% de los trabajadores, son como 4.5 millones de trabajadores, y el 68% de esa cifra trabaja para el Estado. Solamente hay como 600.000 trabajadores que pertenecen a negocios privados. El negocio privado en Cuba empezó hace muy poco. O sea, empezó a implementarse o ampliarse hace muy poco. Desde los 90 se vieron algunas aperturas del sector privado, pero realmente fue a partir de que entra Raúl Castro, el hermano de Fidel, en el poder, que se empiezan a ver nuevos cambios en el modelo económico que traen el sector privado, pero dentro de esta apertura del sector privado no vimos un cambio para el ejercicio de libertades civiles y políticas, porque no se puede crear un medio de prensa, no se puede, por ejemplo, los arquitectos tampoco pueden tener un despacho para ejercer, los abogados ni hablar, los abogados todos en Cuba pertenecen al Estado, lo cual, imagínate, cuando tú como periodista independiente que no tienes ninguna garantía jurídica para defenderte, estás enfrentando un proceso. Ahora mismo tenemos a un periodista que ya lleva más de 10 meses preso, Roberto de Jesús Quiñones Ace, que es un periodista, es poeta, es abogado y es periodista de una publicación que se llama Cubanet, y cuando te toca enfrentar un juicio, te toca enfrentarte frente al gobierno, o sea, el Estado al final es juez y parte, y tus abogados son trabajadores de esa institución. Entonces, lo único que tú tienes a tu favor realmente es tu palabra, las alianzas internacionales que tú puedas hacer para denunciar y nada más. Y nada más. Todo lo que estás haciendo en Cuba es ilegal y tienes que vivir todo el tiempo sabiendo que estás violando las leyes. A ellos les preocupa sobre todo el tema del financiamiento, recibir dinero de organizaciones no gubernamentales. En el caso del Estornudo, recibimos colaboración de Open Society Foundations y de el Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos, las dos, y eso en Cuba es como ser el demonio. De hecho, nos dicen que somos mercenarios. Son organizaciones no gubernamentales. Naciones Unidas ha reconocido el derecho de las organizaciones civiles a recibir fondos de cooperación internacional, tanto de gobiernos como de organizaciones no gubernamentales, pero en Cuba, si tú no pasas por los mecanismos estatales, por el Ministerio de Comercio Exterior, que es quien tramita la cooperación internacional, tú estás recibiendo dinero de manera ilícita. Y el Estornudo no puede recibir dinero a través del Ministerio de Comercio Exterior porque no tiene personalidad jurídica. Y no tiene personalidad jurídica porque no existe libertad de prensa. Entonces, al final, ellos nos condenan por recibir financiamiento internacional, por evadir impuestos, porque nosotros cobramos, ejercemos un trabajo sin pagar impuestos, pero al mismo tiempo no nos permiten tampoco legalizarnos. Entonces, es una situación bien diabólica en la que tienes que existir, y todo eso sin acceso. O sea, no hay ley de transparencia, todas las fuentes son estatales. Si vas a acceder a una fuente especializada, la mayoría trabaja para instituciones estatales, porque todos los laboratorios, las ciencias sociales, todos pertenecen al Estado. Incluso la gente que se va de Cuba, que estuvo trabajando en Cuba en instituciones estatales o que son fuentes especializadas, se miden mucho a la hora de darte entrevistas porque tienen temores por la familia que dejen en Cuba y tienen temores a que cuando regresen a Cuba, luego no le dejen salir de Cuba nuevamente. Eso es como un gran trauma para muchos cubanos que no te dejen entrar, y de hecho por eso mucha gente, o sea, que no te dejen salir, y por eso mucha gente que se va nunca más vuelve a regresar a Cuba, porque tienen temor, pánico a que entres y no les dejen salir. Y eso dificulta muchísimo el trabajo, acceder a las fuentes de información y contar una historia. En Cuba todas las historias periodísticamente son inviables. El periodismo en Cuba es inviable.
visto teóricamente, es inviable. Y yo creo que en ese sentido el mayor logro de los medios independientes del Estornudo, de Periodismo de Barrio, de 14 y medio, de Rialta, de ese tipo de publicaciones, es demostrar que efectivamente puede haber un periodismo independiente al partido y al Estado de calidad en Cuba, a pesar de que no existen las garantías más mínimas para ejercerlo y de que no existe ley de transparencia de ningún tipo. Le pusimos, cuando pensábamos en el nombre de este webinario, de webinar, le pusimos medios independientes contra virus y marea porque suponemos que hacer periodismo independiente, generar un emprendimiento, un medio independiente, siempre es contra todo, ¿no? Siempre es contra todo, porque si no existe una alternativa independiente o incluso a veces medios tradicionales que se alejen un poco de esas líneas editoriales, aunque no sea con interés partidista, que puede ser muchísimo, aunque sea una línea conservadora en muchos aspectos, que no se ayorna a los conceptos, discursos, etcétera, ¿no? Pero bueno, Cuba ya, o sea, hay lugares donde es imposible directamente, o sea, ya no es contra virus de marea, es contra todo. Digo, muy, muy, muy difícil, pero así todo es realmente impresionante y admirable cómo el periodismo logra sortear, hacerse, a pesar del sufrimiento, del sudor y lágrimas. Un lugar, estamos acá conversando con Mónica Baró, José Luis Sanz, Néstor Arce de Divergentes de Guatemala y Luis Anuncio de Praxis de Panamá. Nicaragua, vamos ahora, que es otro país muy difícil. Y en Nicaragua, Néstor, en medio de la situación tal vez política más complicada y conflictiva, vos con 3 colegas más deciden fundar un medio de comunicación. ¿Por qué nace Divergentes? ¿Para qué? ¿Y cómo hicieron para parirlo? Bueno, gracias Sol por la invitación y a toda la plataforma de Trama, igual a los colegas que acompañan este webinar. Y nada, creo que, somos los más nuevos en este panel. Llevamos mes y medio que estamos en línea con Divergentes y nacemos en una situación bien apremiante, en una situación rara, no tan rara, pero donde Nicaragua viene de 2 años de crisis sociopolítica, se nos viene la pandemia también, y a nosotros se nos ocurre fundar Divergentes, ¿no? Somos 4 periodistas de acá de Managua, donde tenemos alrededor de unos 10, 12 años de carrera profesional, donde venimos de medios que son escuela y son referencias en Nicaragua y en Centroamérica, como La Prensa, Confidencial. Venimos de esos medios donde nos hemos formado, donde hemos trabajado la agenda diaria, las investigaciones, las crónicas, los reportajes, y nos juntamos los 4 y empezamos a ver qué es lo que queríamos hacer, qué nuevos retos nos queríamos plantear nosotros mismos para aportar no solamente al periodismo de Nicaragua, sino a un periodismo más regional y también alzar la mirada a los países vecinos, ¿no? Generalmente los medios que van surgiendo y los nuevos medios siempre manejan una agenda local, ¿no? Y lo decía José Luis, ¿no? Los medios generalmente centroamericanos siempre tienen una visión bien local y se quedan ahí, ¿no? Nosotros decimos viéndonos el ombligo. Nosotros dijimos, bueno, hay que ver también para afuera y empezar a contar qué está pasando en la región, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, y si el reto lo planteamos más grande, pues vamos a seguir contando hasta donde la tecnología nos permita llegar. Entonces empezamos a pensar, ¿qué hacemos? Llevamos 1 mes y medio, pero la idea realmente tiene como 1 año o un poquito más de 1 año, en donde empezamos a pensar cómo le ponemos, desde el nombre, ¿no? Desde algo tan básico, luego ves el nombre y decís, pero no creo que haya costado mucho pensarlo, ¿no? Me imagino que hace 20 años
para decir, el Faro le llevó un transcurso bien grande llegar a ese nombre y nosotros también en ese proceso creativo, ¿no? Es decir, ¿cómo nos vamos a llamar? Generalmente los medios que nacen cogen un nombre como muy local o muy particular que se va a entender solamente posiblemente solo en Managua o solo en Nicaragua, y le fuimos dando vuelta hasta llegar a Divergentes. Es decir, ¿y qué significa Divergentes? Bueno, es una línea que se separa de lo convencional y empieza a ser, por lo menos los movimientos, la teoría de los movimientos divergentes dice que la placa tectónica se mueve de la otra y crea un terremoto, un sismo, lo que sea. Entonces nosotros dijimos, bueno, seamos ambiciosos y vamos a crear un sismo, un terremoto con Divergentes, ¿no? Bueno, ahorita pequeños sismos, nada más. La idea es crear ese terremoto y ser diferente dentro de la propuesta nacional y dentro de la región también. Referentes como el Faro que está acá, ¿no? Y nosotros a veces nos ponemos a conversar y a platicar y imagino que hace 20 años todos estaban así diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos inventando? Y la gente pregunta y la gente te cuestiona y entras a ese juego, ¿no? Y decir, vienen saliendo de medios grandes, de medios consolidados y se inventan un nuevo medio en Nicaragua donde te enfrentas a un régimen que persigue a los periodistas, que los calla, que los hace exiliarse. Pero ahora algo fundamental para centrarnos en esto del hacer, porque buenas ideas tenemos todos. O sea, sí. Eso es lo que diferencia el Faro de una buena idea o cualquier otro medio que tenemos acá, ¿no? Es haberlo hecho y haberlo sostenido, como decía José Luis, recién no somos sostenibles, pero nos sostuvimos. Es la perseverancia un poco y hacerlo. ¿Qué pasó me imagino, la situación que contabas que tenemos que hacer? Son cuatro periodistas que colaboraban con medios internacionales, que tenían sustento, todos tenían trabajo, se estaban tomando una cerveza. ¿Qué bicho les picó para hacerlo en Nicaragua, donde hay un régimen que atenta contra el periodismo y que persigue el periodismo independiente? Entonces se tomaron una cerveza y dijeron, hacemos periodismo independiente, lo hicieron. ¿Cómo fue desde la cerveza hasta hacerlo, digamos, resistir también dentro de este contexto? Principalmente la motivación que nos llevó a crear Divergente fue salirnos un poco de la agenda a los medios tradicionales y a los nuevos medios en Nicaragua. Desde 2018, con el inicio de la crisis sociopolítica, han surgido alrededor de unos 30, 40 nuevos medios de comunicación, plataformas digitales, páginas en Facebook, canales en YouTube, pero desde nuestra óptica dijimos, hay que salir de la agenda, no descuidarla porque hay temas que marcan trabajos más profundos, reportajes, crónicas de largo aliento, pero sí quebrar el breaking news, ¿no? Y decir, entremos a un periodismo más profundo en donde aprovechemos las herramientas digitales. Yo soy personalmente muy fan de las nuevas tecnologías de la comunicación y no es nuevo. Ya, se habla de las TIC desde hace 10, 15 años, pero generalmente Nicaragua y algunos de nuestros países en Centroamérica siempre vamos como 2, 3 pasos atrás toda esa implementación de las nuevas tecnologías. Y yo soy muy fan de usar todo lo que la internet, la web nos permita. Animaciones, crear, a ver, te lo digo, ahorita en mente y con los colegas lo planteo y lo converso, utilizar realidad virtual, realidad aumentada en algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ahora solo es la idea, la tengo en la cabeza, pero ¿cómo la implementamos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la hacemos llegar a la gente en sus casas o en la calle, ¿no? En un país donde sí ha aumentado la conectividad móvil, pero pues generalmente esa brecha, ¿no? De la penetración de internet siempre es un que se tiene que ver y conversar cómo llegamos hasta allá. Entonces, principalmente eso, ¿no? Trabajar los temas de largo aliento, investigación también en un país donde la información pública
no se proporciona, en donde un régimen totalitario controla toda la información y si hay alguna filtración se inicia una cacería de brujas a lo interno de los órganos estatales. Entonces, tener también ese reto, ¿no? De hacer investigación. No sé, en los demás países existen las entidades de gobiernos que te proporcionan información pública. En Nicaragua, aunque exista una ley, aunque exista en teoría oficinas de acceso a la información pública, no funcionan, entonces tienes que hacer un trabajo de minería, ¿no? De ir escarbando y ver qué puedes investigar. Entonces ahí es donde nosotros nos motivamos y nos incentivamos, porque generalmente las redacciones en los medios convencionales en Nicaragua, aún siendo convencionales con tiraje grande o convencionales en la web, por decirlo así, siempre mantienen una agenda muy llena por lo que está pasando. Más ahora que entramos a tocar los periodos electorales en Nicaragua, donde unas elecciones que van a ser muy decisivas e importantes, si es que hay elecciones en Nicaragua. Entonces, copan esa agenda y el periodista tiene que invertir tiempo y esfuerzo en esa agenda. Además que la crisis económica también, a partir de la crisis política, de la pandemia, afecta a los medios en Nicaragua. Hay menos anunciantes, las empresas no se quieren anunciar en estos medios porque son considerados de oposición. Entonces el gobierno, empresas tienen miedo que el gobierno empiece una persecución a esas empresas porque se anunciaron en la prensa, en Divergentes, en Confidencial, en Artículo 66, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te merma también el acceso a pagarle a un periodista, decirle, bueno, pues toma 15 días, un mes, un buen tema, un buen reportaje, o investigar, metete a esta investigación. No, porque tenés que estar cumpliendo con la cuota de notas diarias, 2, 3 notas, entonces no te da ese tiempo. Entonces nosotros decidimos romper con eso. Y como decís vos, estábamos, ponerle cómodos, ¿no? Y en el caso de mis colegas también están con su trabajo fijo, con su salario. Ahorita Divergentes no genera un salario para ninguno de nosotros 4. Estamos en esa formulación, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a hacer sostenible, ¿no? Y me quedo con lo que decía José Luis, no sé si vamos a ser sostenibles o no. Pero es algo que también nos estamos planteando para el futuro y decir cómo vamos a hacer que Divergente no solamente sea el hype de este mes y medio que llevamos, sino que permanezca ahí y dentro de 20 años estemos contando una historia como la que cuenta José Luis, ¿no? Me das también el pie genial para hablar de el monstruo, el elefante en la sala, que es el financiamiento y cómo hacemos para volvernos sostenibles. Lo que suele suceder en las reuniones entre periodistas, para todos y todas las que entraron un poco más tarde a este webinar, que estamos hablando sobre medios independientes, hasta aquí hablamos con José Luis Alfaro, Mónica Baró del Estornudo de Cuba, Néstor Arce de Divergentes de Nicaragua, y lo que notamos es esa pasión y ese ímpetu incontrolable, imparable por hacer periodismo, ¿no? Por contar y contar mejor, y nadie está contando las cosas como tienen que contarse. Y en general en todos los encuentros de periodistas regionales vemos que esa es la constante que se repite como el motor detrás de todos los nuevos medios o de los medios independientes. Pero empezamos a hacer aguas cuando tenemos que volverlos sostenibles, de hecho, ¿no? Y Trama nos convoca justamente a pensar también, aparte de la vocación y la necesidad que hay en democracia de periodismo independiente, también en emprendimiento, o sea, cómo hacer un plan de negocios, trazarlo. Y en este sentido tenemos mucho que aprender de los emprendimientos, en este caso un emprendimiento social como Praxis en Panamá. Trama nos desafía a conversar con actores de emprendimientos, industrias creativas, que no sean iguales a nosotros, que no hagan lo mismo que nosotros, pero de los que podamos aprender muchísimo. Y hoy está Luisa Nucio de Praxis Panamá, que nos va a contar cómo hicieron y encontraron, por lo menos en Panamá, la forma de llenarse de seguidores y hacer un proyecto sostenible con las mejores intenciones de informar y que la gente tenga la información necesaria para tomar decisiones correctas. Acuérdate que tienes que poner la camarita. A ver, no sé si es que ella tiene que poner la camarita o... Hola. Ahora sí...
¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo están? Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Yo soy fan de Concolón, fan de todos ustedes. He estado tomando nota de todo lo que están diciendo. De verdad que ya estoy aprendiendo todo. Muy emocionada de estar aquí representando el equipo de Praxis. Para los que no conocen, básicamente yo y mi socio comenzamos en el 2007 como si fuera un hobby. Ninguno tenía una educación en periodismo, los dos estudiamos mercadeo, nos conocimos en la universidad, yo estaba estudiando mi segunda carrera, que era Derecho, y un día estábamos escuchando la radio, estábamos en la tumba muerto, escuchando la radio, y estábamos escuchando noticias, y luego nos volteamos a ver, y nos empezamos a reír porque no habíamos entendido nada. Y era como que, oye, ¿cómo así que no podemos entender las noticias? Entonces, como ambos estudiamos marketing, nos pusimos a investigar, como que cuáles eran los puntos que la gente era como los deal breakers, por qué las personas de nuestra edad no estaban consumiendo noticias. Entonces, hicimos como una encuesta, la hablamos con nuestros amigos en la universidad, etcétera, y averiguamos que eran como 3 cosas que a la juventud le molestaba. Uno, que los textos eran muy largos, y desde entonces tenemos una campaña que dice básicamente, hasta la fecha nadie se ha muerto por leer mucho. Entonces es una noticia positiva. Lo segundo es que son palabras complejas, o sea, hay muchas palabras que escuchamos constantemente y ya llega un punto que tienes 25 años y te da pena preguntar qué significa imputar, porque lo has escuchado tanto, pero en verdad no sabes qué significa. Entonces había palabras que la gente era como que no entendía bien la noticia. Y la otra cosa es que a las personas les daba pereza ir a buscar la noticia, ir a abrir el periódico o ir al website. Entonces, mira este WhatsApp que me envió mi tía, que no sé quién lo escribió. Esa es la noticia que me llega al celular. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una manera, un producto que podamos tener en redes sociales, que es el lugar donde están las personas? Comenzó como un hobby en abril del 2017. Empezamos a publicar y la gente le empezó a gustar muchísimo. La gente comentaba, preguntaba, etc. Y luego, en enero del 2019, decidimos renunciar a nuestros trabajos y dedicarnos a Praxis al 100%. Para hacer esto, obviamente tuvimos que tomarnos más en serio. En comparación con Divergentes, que me encanta, o sea, porque me encanta, se lo comenté, me encanta el logo, me encanta el nombre, me encanta la página, nosotros literalmente no lo pensamos. Fue como que, ok, Praxis suena cool, es pegajoso, es corto. El logo literalmente es el rayito que sale en PowerPoint. Si tú buscas el PowerPoint, ese es el rayito de Praxis. Nosotros no contratamos diseñadores, nada, era como todo bien hecho en casa. Nosotros buscamos en internet cómo se hacía una página web, éramos estudiantes sin recursos, pero definitivamente con muchas ganas, porque al final del día éramos nosotros los primeros consumidores, porque cuando nosotros veíamos una noticia y decíamos, oye, no entiendo, probablemente otras personas como nosotros no entienden. Entonces, así más o menos comenzó Praxis, y en ese momento que decidimos, ok, vamos a hacerlo serio, primero tuvimos que hacer varias cosas, como que primero definir como que qué era un medio independiente. Y un medio independiente significa que a ti no te da dinero alguien que luego pueda venir a ti y decirte, oye, no puedes hacer esta nota porque esa persona es familia mía. O, oye, recuerda no cubrir algo que tenga que ver con mi compañía. Entonces eso era algo bien, bien importante. Entonces nosotros nos sentamos a escribir un documento de políticas internas de qué aceptábamos, qué no aceptábamos. Entonces cuando nosotros decimos que somos un medio independiente, es que nosotros hemos creado un modelo híbrido donde básicamente nosotros, por ejemplo, nosotros no aceptamos pautas de políticos, partidos políticos, etcétera. Partidos políticos no me refiero solamente a Panamá, me refiero a que, no sé, el partido político de Angela Merkel quería hacernos una donación porque ellos hacen grandes donaciones en varios temas y nosotros rechazamos las donaciones porque no podemos aceptar dinero de ningún partido político. Obviamente eso hace que las cosas sean más difíciles, pero garantiza lo más importante, que es nuestra integridad.
para yo poder decirle a las personas que es oficialmente que yo soy independiente. Luego utilizamos todo nuestro conocimiento de haber estudiado negocios para crear un modelo de negocios para ver qué iba a pasar. Obviamente el modelo de negocio de enero del 2019 no es el mismo de hoy. Algo que hace que Praxis sea un éxito es que nosotros estamos constantemente innovando y reinventándonos. Nosotros constantemente, mensualmente, estamos haciendo encuestas, preguntando a las personas, oye, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué te interesa, etcétera? Como que constantemente aprendiendo para poder ir cambiando. Una de las cosas, obviamente, todo esto, todo parte de la receta es el esfuerzo, es organización y es disciplina. Hay muchas personas que preguntan como que, oye, ¿y cómo te llegaron a tener miles de seguidores en Instagram? Y es porque literalmente muchas personas al principio nos decían como que, no, seguro ustedes van a parar de publicar noticias. Como que aparentemente hay muchas personas que ven algo, se emocionan, crean un blog, empiezan a postear y luego no tienen esa disciplina de seguir. Entonces nosotros con el tiempo logramos como crear esa confianza y las personas sabían que podían ir a Praxis porque íbamos a seguir ahí. Y ahí llega el punto de alianzas estratégicas. Obviamente, volviendo al 2017, había como un mini boom de los medios originales que iban, o sea, los medios digitales que acaban de nacer. O sea, ahí fue cuando descubrí Con Colón, descubrí El Ñeque Noticias, descubrí Nueva Nación, La Puerta del Horno, Claramente. Entonces, literalmente, nosotros en ese momento me acuerdo que queríamos organizar, aquí en Praxis, queríamos organizar un Corruptur. Queríamos básicamente rentar un Diablo Rojo e irnos por la ciudad y grabarlo y como que ir explicando cómo lugares de la ciudad estaban conectados a actos de corrupción y casos de corrupción. Y obviamente para hacer eso, literalmente le mandamos un mensaje en seco a todas estas personas y que, oye, me gusta lo que estás haciendo, ¿por qué no nos vamos a conocer? Y nos fuimos a un café y nos conocimos y hemos aprendido muchísimo de ellos. Y esa es la realidad. Nosotros no somos como, medios digitales versus medios tradicionales o yo te voy... Es como que en verdad hay espacio para todos y algunos hacen cosas buenísimas que nosotros aprendemos. Entonces es un poco tomar lo bueno, no en querer inventar la rueda. En todo el mundo hay iniciativas increíbles que tú puedes amoldar a donde tú vives o a tu comunidad como tal. Entonces, con educación e innovación constante, como nosotros nunca habíamos recibido esta preparación de periodismo, tuvimos que aprender, tomar cursos online, gratuitos, etcétera, para aprender. También parte de lo que es Praxis es porque nosotros reconocimos quiénes éramos. Nosotros desde el primer momento dijimos que no íbamos a hacer breaking news. O sea, yo no quiero ser la primera persona que te dice, oye, esto es lo que está pasando y solamente tienes un titular. Nosotros esperamos que las cosas se desarrollen un poco más para poder explicarte el contexto de la situación, para que no sea como que, oye, ¿viste lo que pasó? Sino entender de dónde sale esto, qué ha pasado los últimos 5 años sobre este tema, porque nuestra idea es que nosotros creamos una comunidad del ciudadano informado. Entonces informamos por distintas maneras. Y la idea es que nunca es tarde para ser un ciudadano informado, porque yo antes solamente veía memes, solamente era como que comentaba en redes sociales, como que me molestaba, pero no hacía nada al respecto. Y fue un día que básicamente dije, ¿sabes qué? Voy a salir de mi comodidad, voy a participar y voy a hacer. Entonces nunca es tarde para ser un ciudadano informado y para comenzar a estar informado. Entonces yo creo que uno de nuestros logros más grandes es haber creado una comunidad donde las personas se sienten orgullosos de participar y básicamente que leer las noticias y estar informados es lo nuevo cool. Eso es como que un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros informamos por medio de infografías, historias, quizzes interactivos, WhatsApp, y actualmente desde el desde marzo del 2019, básicamente dijimos, ok, esto es lo que está pasando. Si Sandra Sandoval tiene menos de 1 millón de followers, Sandoval es como la Beyoncé de Panamá. Nosotros no vamos a poder superar a Sandra Sandoval nunca. Y había muchas de las encuestas que hacíamos que decían básicamente, oye, sé más lo que pasa en Panamá que lo que pasa en Colombia, donde yo soy.
oye, ¿por qué no explican lo que pasa en Ecuador como lo explican de Panamá? Entonces decidimos salir de Panamá, que esa fue la razón por la que comenzamos, esa fue el bombillo que se prendió, estábamos cansados de la corrupción, la falta de transparencia, que la ciudadanía estaba dormida y dijimos, esta misma receta, esto mismo pasa en Colombia, esto mismo pasa en Ecuador, en Costa Rica, en Estados Unidos, esto pasa en todos lados. Entonces decidimos sacar Praxis Noticias, que es básicamente el mismo producto, la misma receta, pero intentamos dar las noticias no desde un como Euro-centered o US-centered, que es básicamente como que todos sabemos lo que pasa en Arkansas y no sabes lo que pasa en tu provincia de al lado. O sea, todas las noticias que consumimos son de allá. Entonces nosotros intentamos darle esa importancia a las noticias de la región hispanohablante. Entonces es un poco lo que estamos haciendo ahora. A lo largo desde que Praxis nació, hemos tenido algunas campañas que han sido como que movilizadoras. Yo creo que han sido claves y nosotros estamos muy orgullosos de estas. La primera campaña que hicimos... Acá te felicita Cornelio Miller, Jorge Barahona. Voy a leer un poco porque hay muchas preguntas que están llegando, muchas tienen que ver con el tema de la independencia y el financiamiento, que ahora vamos a entrar porque nos vuela el tiempo, no puedo creer. Dice Jorge que amaría ver colaboración entre los medios aquí conectados. La verdad es que ya hemos colaborado casi todos. Esto aprovecho para contarlo y hago un paréntesis pequeñito. El Faro de El Salvador, bueno, nosotros en Concolón somos como muy amigotes del Faro y del Foro Centroamericano. Pensamos proyectos juntos, además de que le copiamos la mitad de las cosas que hacemos, por supuesto, como corresponde. Con Divergentes colaboramos con un especial de militarización en Centroamérica. Con El Estornudo aún no hemos colaborado porque es muy sobre Cuba todavía, pero ya en cualquier momento. Y con Praxis hemos hecho juntos un Media Lab en diciembre del año pasado. Están preguntando mucho sobre el financiamiento, así que te voy a pedir bien cortito para volver a hacer la ronda para atrás, y empiezo contigo, Luisa. ¿Cómo se financian? Muy cortito. Bueno, básicamente nosotros ahora tenemos un modelo de negocios híbrido donde básicamente ahorita nosotros tenemos 4 canales de ingresos. Obviamente esto no apareció, o sea, esto ha sido evolucionando. El primero, el más grande, es las pautas publicitarias. Como les comenté, nosotros tenemos como que, por ejemplo, nosotros vendemos paquetes publicitarios donde puedes hacer publicidad en... Nosotros manualmente seleccionamos a las personas que pueden pautar, o sea, no pueden pautar políticos, no pueden pautar partidos políticos, no puede pautar el gobierno no puede pautar con nosotros. Cada vez que nosotros comunicamos algo del gobierno es porque nos parece algo útil que la ciudadanía debe saber, etcétera, etcétera. Entonces eso ahorita es el 40% de nuestros ingresos, así que si alguno de ustedes quiere pautar con Praxis, holapraxis@gmail.com. Vamos a hacer... José Luis, el proyecto del Faro, después del medio y estos 7 años sin cobrar y la remada en dulce de leche, como decimos en Argentina, que ha sido, terminó creciendo muchísimo en un momento. ¿Cómo hicieron ese salto después de Sala Negra que contabas hoy y del foco puesto en inmigración? Pues sin pensarlo demasiado, porque si lo hubiéramos pensado yo creo que no lo hubiéramos hecho, porque no tenía mucho sentido. Primero, es que como sé que va a haber muy poco tiempo, hay algo que no quiero dejar de decir, y es que estoy alucinando viendo los proyectos. Hay proyectos, evidentemente, que conocía, soy muy fan del Estornudo, de periodismo de barrio, del trabajo que están haciendo una generación increíble de periodistas en Cuba. Conozco personalmente a parte de la gente que está haciendo Divergente, pero efectivamente estoy, como casi toda Centroamérica, maravillado con la sorpresa, ¿no? Y además mirándolos, y esto lo admito, viéndolos así como de lado, diciendo, estos desgraciados están sacando temas que yo debería estar sacando. Y llevan 1 mes y medio, cuando tengan 1 año ya no sé, ¿no? Pero no, me parece que es impresionante, y admito que no conocía Praxis y estoy alucinando, ¿no? Y tú nombrabas al foro, cuando la pandemia nos permita reunirnos otra vez en un espacio físico, ojalá Praxis y desde luego también Divergentes puedan estar en San Salvador en ese foro para que trabajemos juntos y intercambiemos ideas y construyamos periodismo centroamericano, ¿no? Preguntas por el financiamiento.
doy los porcentajes porque creo que entre quienes nos siguen puede haber gente interesada en el detalle, igual que lo estaba haciendo Luisa. Nosotros tenemos unos porcentajes todavía, digamos, aunque aspiramos a la diversificación, muy dependientes todavía de los fondos internacionales, de los grants. Todos los países centroamericanos somos mercados muy pequeños, pero el salvadoreño, por algo somos el pulgarcito, es el mercado más pequeño de los pequeños en muchos aspectos, y además, como nosotros hacemos periodismo de investigación y que llevamos confrontando y peleándonos y siendo considerados, aunque no lo seamos, pero siendo considerados enemigos del gobierno, y a veces hasta nos tratan como si fuéramos enemigos del Estado, desde hace casi 20 años, digamos, desde que empezaron a tenernos algo de miedo o de respeto, evidentemente eso complica además todavía más la pauta publicitaria, digamos, la normalización de ciertas vías de ingreso. Entonces, dependemos todavía en un 65-70% de fondos de organizaciones de cooperación o de fundaciones internacionales estadounidenses, pero no solo estadounidenses, también europeas. Tenemos el año pasado, en los últimos años hemos tenido un ingreso publicitario que ha rondado el 20-22%. Adelantándome o respondiendo también a algunas de las preguntas que hacen en el chat, nosotros admitimos publicidad de cualquiera, siempre y cuando no sea difamatoria, siempre y cuando sea transparente en cuanto a quién la hace. No publicitamos campañas sucias, evidentemente, o campañas ocultas. Nos permitimos hacerlo porque, como primero vino nuestro proyecto periodístico y nuestra consolidación como un medio independiente, yo creo que quien quiera pensar que porque se anuncia en El Faro está comprando nuestra independencia hace el ridículo, ¿no? Hemos tenido en algunas ocasiones situaciones muy, muy llamativas de ser el único medio que nombra a la gran cadena monopólica de supermercados, ¿no? Cuando hay un suceso en ellas o cuando hay algún caso en el que se ven implicadas, y tenemos publicidad de esta agencia, de esta empresa, o nos sucedió con el Partido Arena en un momento determinado en el que nosotros denunciamos que su candidato, 3 días antes de las elecciones, denunciamos que el candidato a alcalde de San Salvador, que de hecho ganó a pesar de nuestra publicación, había entregado físicamente, alrededor, quiero recordar, la cifra eran $69.000 a pandilleros como parte de una negociación con la Mara Salvatrucha, y que estos habían utilizado ese dinero para comprar armas y cocaína. Él ganó de todos modos las elecciones, pero en ese momento nosotros teníamos publicidad del partido, porque estábamos en campaña electoral. O sea, siempre respetando la independencia editorial. Tenemos un 20% de publicidad, tenemos alrededor de un 15% de los ingresos que vienen de la organización del Foro Centroamericano de Periodismo, talleres, otro tipo de actividades, venta de contenido, la venta de nuestros libros, etcétera, o republicaciones a revistas internacionales. Y luego está el apoyo de nuestros lectores, que es alrededor de un 5%. Y las cifras no salen. O sea, lo que ha hecho, somos un 105, pero en realidad le quitas los picos y no llega al 100. Y aprovecho también ahora, te hago una consulta, porque todos estamos viendo cómo hacernos sostenibles y todo eso, pero en lo que, por lo menos en lo que te escuchamos hasta ahora del Faro y hemos escuchado, las crisis o los momentos de inflexión del medio, esos momentos que decís, bueno, parece que esto no sigue o se va o se hunde el barco, viste que en 20 años me imagino que habrán tenido muchos. Sí. ¿Con qué tuvieron que ver? ¿Tuvieron que ver con el financiamiento? ¿Tuvieron que ver con el equipo? ¿Tuvieron que ver con el contexto político? Los ha habido de todo tipo. Ha habido varios relacionados con el financiamiento. Este año va a ser un año crítico para el periódico, francamente, ¿no? Igual que para muchos medios en el continente o en el mundo. La pandemia afecta a nuestros ingresos, nos obligó a suspender el Foro Centroamericano de Periodismo y convertirlo en un foro virtual. Afecta a la economía de nuestros lectores, que, ya digo, nos aportan un 5% de los ingresos, lo cual dificulta también que puedas apoyarte ahí. Todas las empresas han reducido publicidad. Es decir, es crítico, ¿no? Y hemos tenido que tomar decisiones difíciles en algunos momentos, en general siendo de todos modos ambiciosos y tratando de no dejar de crecer. La economía ha sido crítica en muchos momentos. Ha habido años, ya hace tiempo que pasó eso, que dejamos eso atrás, y espero que no volvamos nunca a una situación de ese tipo, pero que cerrábamos el año en diciembre sin saber si teníamos empleo en enero. Y aguantábamos todo, esperábamos para ver si teníamos salario en enero, ¿no?
Ahora, algunas de las principales crisis han venido porque, y esto lo saben los medios que empiezan a crecer, aunque sea lentamente, mantener las místicas y las dinámicas de grupo cuando el grupo crece no es fácil. Yo suelo decir que a todos nos gusta ser un medio canalla, un medio, digamos, fácil, digamos, con libertades absolutas en el sentido de poder tomar decisiones de hoy para mañana sin mucha institucionalidad, muy horizontales, pero eso es fácil cuando eres un grupo de 10 personas, pero cuando llegas a ser 35 personas, con diferentes edades, diferentes responsabilidades, o sea, nosotros organizamos un foro, vendemos libros, organizas talleres, tienes proyectos regionales, necesitas cierta estructura jerárquica y eso genera tensiones, ¿no? Y las tensiones dentro del equipo han sido siempre un dilema y lo vemos en medios colegas, ¿no? En Guatemala o en otros países de la región, que hay etapas de crecimiento que son muy difíciles internamente y cuidar a tu equipo es central, es tan importante como cuidar tus finanzas, ¿no? Porque el corazón, digamos que la gasolina puede ser financiera, pero las finanzas, pero el corazón y el motor del proyecto siempre es la redacción y conservar a tus periodistas, que no se vayan, que crezcan dentro del periódico es un desafío, ¿no? Pero quería simplemente hacer un comentario porque sé que estoy tomando tiempo a los demás, respondiendo a una de las preguntas que hacen y que me parece muy importante alguien en el público, que es Felipe, que me preguntaba por el modelo de suscripciones. Nosotros tenemos no modelo de suscripción, sino sí modelo de membresía, que ya te digo, es para nosotros muy importante, por eso me encanta también lo que decía Luisa, ¿no? De una comunidad de ciudadanos informados. Es el sueño de cualquier medio, conseguir identificarse con una comunidad de ciudadanos informados que quieran que tú existas. Nosotros solo quiero adelantar que hemos descartado siempre la suscripción o el muro de pago por dos razones. Primero, la segunda sería que en mercados tan pequeños creo que no funciona, sobre todo cuando quieres hacer un periodismo tan caro como el periodismo de investigación. O sea, estamos hablando de periodistas que tienen que estar bien pagados, que tienen que tener seguro de vida, que tienen que viajar, que tienen que tener medios para viajar, que tienen que hacerlo de manera segura y que dediquen meses a una investigación. Eso es muy caro. Y eso, por un modelo de suscripción, es muy difícil sostenerlo en países tan pequeños. Pero luego hay un tema de principios. En Centroamérica, la información siempre ha sido un privilegio de nosotros. Y si tú estableces un muro de pago o algún filtro de acceso, por pequeño que sea, sigues perpetuando que quien no tiene dinero no tenga información. Ya ser un medio digital es una barrera de desigualdad. Quien no tiene acceso a Internet tiene difícil acceder a la información del Faro, aunque llegue por las redes sociales y por otros medios. Poner un sistema de suscripción a mí me parece que sería dejar fuera a demasiada gente y el Faro siempre ha decidido no hacerlo. Hay más preguntas, José Luis, muchas. Preguntan cómo convencer a auspiciantes, etcétera. Es interesante decir que, además de la suscripción, que es una alternativa, pero en general a lo que están apelando desde el Faro, también desde Divergentes, en su momento lo hizo Los Tornudos, Praxis también, es al tema de que apoyen el crowdfunding, ¿no? La realidad es que todo parece indicar que cada vez más es más necesario el apoyo de la comunidad para que exista el periodismo independiente. Quien se ve beneficiada es la comunidad. Para hacer el trabajo, el periodismo independiente necesita cierto apoyo y necesita dinero, es la verdad, además de buenas intenciones, voluntad y vocación. En el caso de Cuba, Mónica, vos contabas hoy que tenían el apoyo de Open Society y de Net Foundation. También están haciendo preguntas de cuántos medios existen allá. A mí había algo que dijiste que me hizo clic hoy, que dijiste, nosotros somos un medio ilegítimo, digamos, el gobierno considera que somos ilegales lo que estamos haciendo hoy, así como Periodismo de Barrio y otros medios independientes de Cuba, pero cuánto énfasis que hiciste en tus derechos, ¿no? Y en los derechos de la libertad de expresión y en los derechos que te asisten para ejercer la profesión a pesar de lo que diga el gobierno incluso. En ese sentido, ¿esto cómo lo hicieron igual? ¿Se asesoraron?
También es una cuestión generalizada de los medios independientes, digamos, como de estos nuevos medios, como una preocupación más allá por los derechos humanos, la perspectiva de género, la paridad, derechos de diversidades sexuales. En el caso tuyo ya es derecho a hablar y a ejercer, pero ¿se asesoraron? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad el proceso empezó con ganas de hacer periodismo. Fue lo único que sabíamos, la única certeza que teníamos cuando empecé yo en periodismo de barrio, que fue justo en el momento en que se fundó Periodismo de Barrio, en octubre de 2015, aunque en octubre de 2015 empezamos a publicar, pero habíamos empezado a trabajar desde antes. No teníamos la menor idea ni qué delitos estábamos cometiendo. Sabíamos que estábamos en un terreno confuso, pero el hecho de contar con las plataformas digitales nos daba como alguna especie de sombrilla o de resguardo. En Cuba hay internet a partir de 2013. Antes solamente quienes estaban en instituciones del Estado, en algunas instituciones, no en todas, podían tener acceso a internet. En 2013 se empieza a crear salas del Estado también, por supuesto, en las cuales tú por $4.25, el aproximado a la moneda nacional, que es el peso convertible, o una de las dos monedas que tenemos, porque tenemos dos monedas, te podías ir a conectar y por una hora de internet tenías que pagar $4.25. Eso fue en 2013. En 2014 es que surge 14 y medio bajo ese amparo de las nuevas tecnologías, de las plataformas, de las redes sociales, que no tienes la necesidad de imprimir. En Cuba, imprimir las revistas que nosotros tenemos sin ICCN es ya directo, así como el pase a la cárcel, ¿no? Todavía internet es algo como más confuso todavía, más un terreno de disputa, ¿no? Pero si nosotros imprimimos, si nos ocurre imprimir algo, ya sabemos que ahí vamos directo, sin ningún tipo de objeción a la cárcel. Y entonces, eso fue sobre todo la posibilidad que nos dio el contexto, la oportunidad de empezar a publicar y de empezar a contar historias. No nos preguntamos cuáles eran los riesgos, cuáles eran las implicaciones, más bien las fuimos descubriendo en la marcha, y el gobierno también empezó a descubrir cómo lidiar con esta nueva oleada de medios. Es importante decir que en Cuba, antes de esta nueva oleada, este nuevo movimiento de nuevos medios que ha tenido una gran cobertura en la prensa internacional, hubo medios independientes desde los años 80. Después en los 90 se vieron algunos emprendimientos online, pero en el 2003 hubo lo que se conoce en Cuba como la Primavera Negra, que fue el encarcelamiento de 75 activistas y periodistas independientes en una noche. En 1 o 2 días los recogieron a todos y les pusieron sentencias hasta de más de 20 años de prisión. Ahí se descabezó por completo, bueno, casi que la oposición en Cuba y el periodismo independiente que había hasta ese momento. Y luego de negociaciones entre la Iglesia Católica Española y el gobierno cubano, el Ministerio de Relaciones Exteriores español, hasta en 2011 terminan las liberaciones de activistas y de periodistas independientes de esta Primavera Negra. O sea, la Primavera Negra fue en Cuba algo que impactó muchísimo y que desmovilizó por completo a la sociedad, porque muchas de esas personas luego, como parte de las negociaciones entre el gobierno español y el cubano y la Iglesia Católica, emigraron a España. Entonces, estos nuevos emprendimientos empiezan muy tímidamente, en 2014, sobre todo con 14 y medio, y luego con Periodismo de Barrio, luego con El Estornudo, surgir ADN, y actualmente ya hay cerca de 60 publicaciones independientes, pero incluyendo incluso publicaciones locales de grupos religiosos, de proyectos comunitarios. Esa es más o menos la cifra que maneja José Raúl Gallego, que es periodista y investigador también de estos temas. Es muy difícil el tema del financiamiento, porque nosotros no podemos trabajar con la mayoría de las organizaciones como la COSUDE, como organizaciones de la Unión Europea o de Naciones Unidas,
porque son organizaciones que ya trabajan con proyectos del Estado cubano. Y si esas organizaciones trabajan con proyectos no reconocidos por el Estado, pueden perder la cooperación que ya tienen con el Estado. Entonces nosotros no tenemos acceso prácticamente a ninguna fuente de financiamiento. No podemos vender nada porque no tenemos personalidad jurídica para ejercer ningún negocio. No podemos tener una propiedad, no tenemos redacción. De hecho, no tenemos ni internet en los hogares, porque en Cuba nada más que hay 100.000 hogares con internet. Ahora mismo estoy conectada con datos móviles y es muy difícil sustentarse. Las opciones que te quedan son mínimas. O sea, Open Society, que es el diablo aquí en Cuba, la NET, no podemos trabajar con USAID porque eso sería como llegar demasiado lejos. Eso sí sería ya, de hecho, ya la NET es problemática en Cuba. La NET es muy problemática. O sea, es controversial, toda fuente de financiamiento es controversial. Lo es Ford Foundation, lo es Rockefeller Foundation. Cuando tú empiezas a analizar los flujos de capital que hay detrás y cómo se acumularon esos capitales, por supuesto que hay muchísimas contradicciones y que hay muchas cosas que debes mirar críticamente. Hace poco, no recuerdo qué diario de Puerto Rico publicó que recibe financiamiento también de Open Society Foundation, publicó un trabajo en el cual George Soros queda implicado porque es una de las personas que está comprando la deuda externa de Puerto Rico. Entonces el diario al final hizo la salvedad, nosotros recibimos financiamiento de Open Society Foundation, pero bueno, de todas maneras publicaron algo que podría ser motivo de conflicto de intereses. Nuestra política respecto al tema, nos encantaría diversificar aún más nuestras fuentes de financiamiento, nos encantaría tener un modelo de suscriptores, sería lo ideal. Estamos en Cuba bloqueados. En Cuba, para acceder al estornudo tienes que acceder a través de un servidor anónimo, porque hay muchos sitios que están bloqueados, 14 Medios está bloqueado, ADN está bloqueado. Entonces la solución que hemos encontrado es poner los trabajos en medios, pero de todas maneras nuestra visibilidad en Cuba es muy pequeña porque el acceso a internet está muy restringido, es muy caro todavía, no hay en los hogares a nivel de datos móviles, y eso hace muy difícil plantearse un modelo por suscriptores. Y el hecho también de que tantas fundaciones trabajen con contrapartes cubanas nos limita también el acceso. Lo ideal sería, por supuesto, trabajar con suscriptores, pero ahora mismo estamos sobreviviendo a unas condiciones muy hostiles. Ahora mismo en Cuba somos 2 reporteros fijos, es como una corresponsalía, la mayoría, o sea, somos en el equipo 8 personas y 5 están fuera de Cuba. Uno dejó de trabajar ya, que era Abraham, el director, y solamente en Cuba somos 3. Cada vez quedan menos reporteros en todos los medios. En El Toque, que fue también otro de los medios independientes de este nuevo movimiento, en periodismo de barrio se han ido igual prácticamente todo el equipo que empezó con periodismo de barrio. Me fui yo, bueno, yo sigo en Cuba, pero me fui de periodismo de barrio. Julio Batista está en Estados Unidos, Laine Díaz está en Estados Unidos, el esposo de Laine Díaz, que era el director del Toque, está en Estados Unidos. O sea, esto es tremendo, porque en realidad, más allá de que obviamente Cuba tiene complicaciones directamente, bueno, lo que decíamos, ¿no? Es como si fuese imposible hacer lo que están haciendo, y de verdad cuánta admiración y cuánto que aprender también sobre la vocación, la voluntad y el tesón. Pero algo muy común es que en general se suele demonizar por donde se pueda a los medios independientes, y una manera muy fácil es atacando a los financiadores. Digo, Open Society es un gran aportante de medios independientes, jamás interfiere en la línea editorial de ningún medio, ningún tipo. Ninguno de nosotros, que todos hemos trabajado en proyectos financiados por Open Society, conoce a George Soros, o sea, nunca le vimos la cara, nunca nos llamó por teléfono para decirnos que teníamos que publicar, jamás se mete en lo que publicamos, pero sin embargo, por ejemplo, cuando hicimos Panama Paper, quienes participamos y demás, un señalamiento muy común es decir, lo banca Soros, que hizo, y entonces hay un montón de fake news en contra de Soros, que tampoco lo digo por defenderlo, digo, enhorabuena que alguien ponga financiamiento en el medio independiente sin tratar de incidir en el contenido, que eso es lo que hace Open Society. ¿Cuán difícil es pensar o imaginar cómo sostenerse en Nicaragua, Néstor?
Digo, ¿cómo lo piensan hacer ustedes? Porque también la otra es el crowdfunding, ¿no? Como la excavación ciudadana, bueno, todo lo que hacemos. La vez pasada, no sé si esto les ha pasado, estábamos en una reunión y todos los que estaban presentes, que ninguno era periodista, se quejaban mucho, la vez pasada, bueno, en la otra, en prepandemia, o sea, otro mundo era, todos se quejaban de los medios, ¿no? Que todos tienen intereses, que todos tienen líneas editoriales, que todo. Entonces, yo les pregunté en la reunión, bueno, a ver, ¿quién de ustedes pondría $10 por mes para tener publicaciones independientes? Ninguno. O sea, también, ¿no? Como esto de cómo lograr imaginar un modelo de financiamiento que nos permita comer a los que hacemos periodismo, ni siquiera digo, bueno, comer, y que sea, hacerlo sostenible, digamos, ni bien arrancas vos en Nicaragua. ¿Cómo lo...? Mira, fíjate que más que participar en este panel como expositor, la verdad que yo tengo que confesar que estoy participando y aprendiendo porque estoy tomando nota de todo lo que, de lo que han abordado sobre el financiamiento. Como decía al inicio, tenemos mes y medio y todo el periodo de crear la idea nos la llevamos en cómo se va a llamar, cómo va a ser el diseño, qué es lo que vamos a hacer, qué las redes, que quiénes vamos a estar, etcétera, ¿no? Y ese punto del financiamiento siempre es un tema que nos encuentra mal colocado a la mayoría de periodistas, ¿no? Porque los cuatro somos periodistas, no tenemos conocimiento de crear modelos de negocio. Sí, hay talleres, hay capacitaciones en donde hemos estado, pero que seamos hombres de negocio, ¿no? En resumen, no somos muchos porque pensamos en cómo producir y en qué contar. Entonces, nosotros hemos empezado como una auditoría interna de nuestras capacidades, ¿no? De conocer nuestras fortalezas, no solamente en el periodismo y como productores o como narradores de historia, ¿no? Saber qué somos fuertes en ese aspecto de los negocios, cuáles son nuestras debilidades y cuáles las limitantes y quiénes nos podrían ayudar en ese sentido, ¿no? Y buscar como esas posibles soluciones en otras personas que sí realmente piensan en los negocios y saber cómo capitalizar divergentes, cómo monetizarlo, pero sobre todo pensar desde nuestras perspectivas de cómo hacerle cambiar la mente a la gente de que la historia o la noticia o lo que nosotros estamos produciendo es en sí el producto que queremos ofrecerle o que queremos que ellos apoyen. Sin embargo, hay muchos lectores o mucha gente que está en la internet que no ve como que ese sea el producto tácito que ellos están obteniendo cuando dan $5 o $10, ¿no? Porque cuando te dedicas a hacer breaking news, ya sabes que vas a encontrar en 200,000 páginas la misma noticia. Y cuando querés ser diferente o diferenciar ese producto que vos querés dar, ahí te encontrás como esa pared y decir, bueno, si yo como usuario te voy a dar $5 o $10, ¿qué es lo que me vas a dar? Entonces, ahí como cambiar ese chip a la gente, ¿no? Y nosotros queremos apuntar a esos formatos atractivos a un público joven, pero que también sabemos que tiene límites en decir voy a dar $10 o $5, etcétera, ¿no? Y sobre todo también estar consciente que nosotros como periodistas no lo podemos hacer todo, no queremos decir de que yo voy a estar encargado de generar un modelo de negocio, un modelo de sostenibilidad, sino a encontrar a las personas que también, uno, les interesa el proyecto como Divergentes, dos, les interese lo que nosotros estamos haciendo y tres, ofrecerle a la gente algo no diferente, porque hay una frase que yo uso, ya todo está inventado, sino que solamente lo vamos modificando, pero sí que la gente sienta de que la historia o la noticia que nosotros estamos dando sí es el producto en sí, pero buscar otra cosa
cómo llegarles a ellos. Entonces es donde yo les digo que estoy tomando nota, porque los ejemplos como en El Faro, como en Praxis, de buscar y diversificar los productos, como los talleres, los foros, libros, etcétera, todavía no tenemos esa capacidad, pero son ideas que nos las venimos planteando, por muy locas o muy grandes que no sean por ahora, ¿no? Tenerlas apuntadas y decir, bueno, tenemos a Carlos Herrera, que es nuestro socio fundador, pero también es fotógrafo y hace muy buenas fotos y tiene un reconocimiento nacional e internacional también con su ojo de fotógrafo. ¿Por qué no aprovechamos esas imágenes, las potenciamos, las hacemos un libro? Algo tenemos que hacer y aprovechar y crear un producto que nos genere un ingreso. Y no necesariamente para tener salario, porque como lo decía antes, ninguno de nosotros cuatro que somos los fundadores de Divergentes tiene por salario. Tenemos a 3 colaboradores más que ven las áreas de diseño, de programación y de redes sociales, que sí estamos tratando de, como decimos aquí en Nicaragua, darle una ayuda solidaria, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, con los fondos que hemos logrado, con pocos fondos que hemos logrado, el primero fue un fondo Semilla por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que es una organización que apoya el periodismo en Nicaragua. Logramos sacar Divergentes y pagamos la línea gráfica, el diseño, la compra del dominio, la estructura web y ahí. Entonces, y estamos trabajando también, y es una de las grandes barreras que se enfrentan los periodistas en Nicaragua, y no sé si también en la región, en Centroamérica, en Cuba, es cómo formular proyectos que sean atractivos a los donantes, ¿no? Para poder ganarte un grant, qué es lo nuevo que podés ofrecerle a ese donante, y a la hora que vos te sentás a formular un proyecto, ¡pum!, se te pone en blanco la mente, ¿no? Porque... Y lo digo yo, que en un tiempo he sido docente de universidad. Los chavalos, cuando están estudiando comunicación y quieren dedicarse al periodismo posiblemente, no le ponen tanto interés a esa formulación de los proyectos, ¿no? De que nos sobrepasan. Yo decir, no, pero yo soy periodista, yo escribo otro tipo de cosas, y cuando te vas a sentar a decir, bueno, ¿qué le voy a ofrecer a X donante? ¿Cuál es la línea que hay varias, sí. ¿Qué es lo que te interesa? Entonces, de tu puesta acá en común de esto, tenemos como varios puntos interesantes. Uno es que los periodistas no logramos hacer que se valore el trabajo que hacemos, y en realidad creo que podría ir atado, que es que hablamos muy poco del proceso de nuestros trabajos. O sea, muy pocas veces uno dice, bueno, esta crónica o este perfil o esta investigación me llevó 6 meses o me llevó 1 año. Para conseguir esta entrevista estuve atrás de la persona 2 meses, qué hice para conseguirla, cómo chequeé los datos, ¿no? Todo, sobre cómo hacemos el trabajo contamos muy poco en general. También tenemos poca, obviamente, capacitación en negocios, para lo que o se puede armar alianzas o nos podemos poner a estudiar negocios, no sé si todos tenemos esas habilidades. Y de armar proyectos, ¿no? Que tiene que ver más con un plan, con una estrategia, con lo que se quiere. En ese sentido, también es cuando se empieza a ver la parte de cómo generar financiamiento y nos abrimos a publicidad, por ejemplo, muchos medios que han tomado esa decisión. Acá está preguntando Alfredo Smith que si eso no nos juega en contra, digamos, cuando empezamos a poner auspiciantes en nuestras redes, por ejemplo, un post para un auspicio, no nos genera, digamos, no se resquebraja un poco nuestro vínculo con la audiencia, nuestra independencia, todo lo que intentamos construir no se ve amenazado si empezamos a incluir eso. Me parece que Praxis tiene mucha experiencia en eso, en incorporar publicidad y amalgamar contenidos sin que se embardunen, sino manteniendo como cada uno bien identificado. ¿Cómo lo hicieron, Luisa? Porque lo hicieron muy rápido, aparte, seguramente porque no venían del periodismo. ¿Se me tildó, Luisa? Sí, bueno. Entonces vamos a seguir con... No le gustó tu pregunta. No le gustó. Ya va a venir. Pero José Luis, vos,
que ya sé que para no seguir con el tema, sí me interesa esto que hablaba hoy con Mónica, estamos que no nos queda nada de tiempo, pero me quiero morir, porque yo pregunto como si nos quedaran 5 horas, ¿no? ¿Qué relación tienen con el tema de los derechos humanos y la línea editorial? Lo dijiste al principio cuando hablaste que había militancia no partidaria, sino de derechos o de posiciones. ¿Cuáles son los pilares en ese sentido del Faro que te parece que no podrían entrar nunca en conflicto ni en duda? Es que ningún principio del Faro puede entrar nunca en principio en duda. Es decir, hemos perdido anunciantes y lo seguiremos perdiendo, y hay gente que sabemos que valora nuestro trabajo en defensa de la democracia, la independencia de poderes, de la fiscalización de gobiernos independientemente del signo político que tengan, digamos, porque ha habido ya cambios de índole ideológica en el Ejecutivo y hemos fiscalizado a todos, digamos, pero que no se anuncian con nosotros porque defendemos el derecho a la diversidad sexual o los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Está bien, porque no se anuncian, o sea, no tengo ningún problema, que me lean y nos anuncien. En ese sentido, alguien preguntaba también que si aceptaríamos pauta del gobierno o de la oposición. Nosotros aceptamos de pauta del gobierno, lo que pasa es que son ellos los que nos discriminan para no alimentarnos, ¿no? Y entonces apenas hemos tenido a lo largo de nuestra historia pauta gubernamental, pero no tendríamos problemas si llega por un cauce, digamos, normal, que es nuestra área de ventas, y lo mismo con los partidos políticos, siempre y cuando no hagan campaña fuera de fechas legales o empresas privadas que tienen un sesgo o una línea u otra. Es decir, no es nuestro problema, es el suyo. Nuestra línea editorial no se toca y no se negocia. Y quien lo dude solo tiene que mirar atrás, ¿no? Y ver nuestra trayectoria y ver nuestra consistencia. Claro, tener 20 años es agotador, 22 años de existencia es agotador en ciertos sentidos, pero permite que quien duda lo haga desde la mala intención o desde la ignorancia, ¿no? Porque tu trayectoria te sostiene. Nosotros, en cualquier caso, somos muy rigurosos en separar la publicidad del contenido. No admitimos nada que se parezca al clásico publireportaje, a pesar de que en las agencias de publicidad le cambian el nombre cada 2 años, ¿no? Publicidad nativa, contenido sponsorizado, patrocinio utilizan palabras, las cambian de orden. Estamos hablando de lo mismo, que es contenido que no es periodismo. Nosotros no damos contenido que no sea periodismo. Y el contenido, además, o lo generamos nosotros o gente bajo nuestra supervisión o una alianza, ¿no? Somos muy cuidadosos con qué contenido publicamos, ¿no? Y con quiénes trabajamos. Y en ese sentido, pues y nos vendría muy bien el dinero, pero no vamos a generar dudas en lo más sagrado, que es que la gente sepa que nos hacemos responsables de nuestro contenido. Ojalá, cuando hablabas también de los ataques, a nosotros nos atacaron solo o directamente por nuestro contenido, porque eso lo defiendes, ¿no? Lo que pasa es que normalmente los gobiernos tratan de desacreditarte por otras vías, ¿no? Lo que sucede en Nicaragua, que es lo que sucede en Cuba, entonces, o va a empezar a pasar cada vez más en Panamá, ¿no? Y ya sucede, que es por de dónde te financias, ¿no? Que tu contenido está a prueba de balas, pero cuestionan las intenciones, ¿no? Que es algo difuso, o cuestionan tu comportamiento personal, o cuestionan... Nosotros el lunes nos lanzaron la última y nos han lanzado una auditoría del Ministerio de Hacienda, ¿no? a nuestras finanzas de los últimos años. Bueno, pues siempre vas a encontrar, ¿no? Estamos acá entre ejemplos que son heroicos, ¿no? En Panamá siempre ha sido muy difícil y me encanta ver que nacen nuevos proyectos. Lo de Nicaragua es alucinante. O sea, Nicaragua, Daniel Ortega está engendrando, yo creo que la nueva etapa dorada del periodismo nicaragüense. O sea, es impresionante cómo de la represión de 2018 lo que ha salido es más y mejor periodismo. O sea, a mí me parece que es extraordinario. Al final, los canallas pierden la batalla. Mientras tanto, nos lo ponen muy difícil, ¿no? Y evidentemente yo creo que la existencia del estornudo, del periodismo de barrio, en sí es una derrota del régimen cubano, ¿no? Es decir, yo creo que Mónica evidentemente derrota el silencio cuando publica, pero derrota el silencio cuando no publica también, ¿no? Solo por mantener ya una vía de cuestionamiento y de búsqueda.
a mí me parece que eso tenemos que tenerlo muy claro. Todo lo hablabas al principio de que el Faro con su vejez, ¿no? Con sus 22 años ya perruno, porque en Internet los años pasan muy rápido y pesan mucho, demuestra lo posible. Yo creo que los proyectos que están acá demuestran que esa noción de desafiar lo posible sigue vigente, ¿no? en la región, y quien trate de acallarla no tendrá sensaciones de logro, pero en realidad están fracasando. ¿Vamos a llorar todos ahora en este momento? No, mentira. No, la verdad que es necesario. Trama iba a ser, como saben todos los que estamos en el panel tan admirado por todos los que hacemos con Colón, que admiramos y seguimos tanto, Trama iba a ser presencial, que era lo que esperábamos para que este encuentro pudiese durar 4 horas y después tuviese after encuentro con cervezas. Pero bueno, fue virtual, tiene menos intercambio entre todos los que participamos, pero igual que sepan que escucharlos y seguirlos, y que sigue habiendo como 100 personas conectadas desde hace casi 2 horas. Así que me gustaría cerrar, que nos voló. Luisa, qué suerte que volviste, bienvenida otra vez. Tuvimos miedo. He regresado. Tiene que ver con el futuro, ¿no? Hablamos poco de la pandemia, del contexto de pandemia. José Luis se refirió un poco a la crisis que iba a generar este año la economía. Y bueno, empezar por Luisa y hacer la vuelta Luisa, Néstor, Mónica, y cerrar con José Luis con qué es lo que viene para los medios, qué estamos pensando para salir de acá. Y acá sí va a tener que ser una vuelta de 2-3 minutos cada quien, porque después nos sacan acá los productores. Perfecto. Yo creo que ahorita nosotros en Praxis estamos... tomamos la decisión que para mantener nuestras operaciones en Praxis Panamá, que nació por la corrupción, por las molestias, por todo esto, tenemos que tener Praxis Noticias para poder llegar a muchas más personas, poder tener más ingresos y poder financiar todo esto. Ahora mismo estamos trabajando en utilizar inteligencia artificial para potenciar nuestro canal de WhatsApp. Actualmente nosotros tenemos 3.200 personas que reciben nuestros WhatsApp, noticias por WhatsApp. Entonces estamos investigando y desarrollando para utilizar inteligencia artificial para meternos en WhatsApp, que es donde los latinos reciben la información. Nosotros queremos llegar cada vez más cerca del ciudadano para poder seguir expandiendo y obviamente fortaleciendo nuestro modelo de negocios, porque obviamente nosotros sabemos que necesitamos dinero para mantener nuestra independencia. Entonces, sin dinero no hay Praxis, es una realidad. Entonces, nosotros trabajamos fuertemente. Nosotros tenemos nuestro lado Praxis editorial, tenemos el lado Praxis comercial para hacer que esto sea posible. Así que tenemos un grupo increíble de personas, de jóvenes, mayormente estudiantes universitarios, que quieren, están dispuestos a aprender, y nosotros también estamos dispuestos a seguir aprendiendo y seguir mejorando. Gracias, Luisa. Tenemos que hacer cuando vuelvas y andemos por acá, un Media Lab, pero así con proyectos y emprendimientos, que aprovecho para nombrar a todos los de Panamá. Está Foco Panamá, está el Ñeque Noticias, La Puerta de Hierro, Antónima, claramente. Hay toda una camada también de nuevos medios en Panamá, que esperamos juntarnos muy pronto y recibirlos también a los panelistas que tenemos. ¿Qué esperamos para el futuro en Nicaragua y para el futuro de Divergentes? Un gran reto para el futuro, principalmente para Divergentes que nace, y lo que nos queremos plantear es ser un medio consolidado, referente en Nicaragua, en la región, seguirnos viéndonos las caras con colegas como ustedes. También plantearnos desarrollar un modelo de negocio, un modelo de sostenibilidad mixto, en donde nos permita tener estos ingresos a partir de subvenciones de organizaciones, meter e involucrar a la comunidad de lectores de Divergentes para que también sean partes, ¿no?, de este medio, crear membresía, sociedad, suscripción
algo u otra palabra se nos va a ocurrir en el camino para nombrar a la gente que pueda aportar y apoyar a la producción del periodismo que queremos hacer desde Divergente. Y también muchas otras ideas que ya están. Como te decía, ya todo está inventado, solo vamos a ver cómo la reinventamos desde Divergente y ponemos ahí en nuestra plataforma, qué sé yo, hacer una tienda, hacer programas de taller, de capacitación. Podemos aprovechar los conocimientos que tenemos de manera individual y colectiva para aportar a otros y decir, bueno, pues vamos a hacer un taller de cómo mirarse bien en un webinar. Entonces, ir tomando todas esas herramientas que podemos aprovechar para seguir haciendo periodismo, que es lo que queremos hacer. Y como decía Sol, también poder comer, ¿no? Que es importante, pero sobre todo mantener a Divergentes y mantener su línea editorial intocable, ¿no? No tenemos aún desarrollado un sistema de publicidad o anuncios, sean nativas o programáticas, pero también está sobre la línea de trabajo para estos próximos meses, si nos permite el tiempo terminar 2020 ya con algo bien consolidado, pero también seguir haciendo periodismo. Ahora, localmente en Nicaragua se nos viene el periodo electoral. Si pudimos seguirlo haciendo bajo represión en 2018 y 2019, y si lo seguimos haciendo bajo pandemia, creo que lo vamos a seguir haciendo bajo un contexto electoral un poco oscuro que nos espera en Nicaragua, y sumergirnos también en la realidad centroamericana a través de nuevos colaboradores y nuevas colaboradoras que nosotros podamos incluir en Divergentes, y es uno de los modelos que queremos desarrollar también, no tener tal vez un staff de 30, 25 periodistas, sino hacer relaciones, alianzas, colaboraciones con colegas dentro de la región en donde nosotros podamos obtener buenos trabajos, ¿no? Bajo la calidad y la visión que tenemos como Divergentes, para seguir contando Nicaragua, para seguir contando Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, y si es posible también nos vamos hasta Cuba. Todos queremos ir a Cuba, Mónica. ¿Nos dejarán entrar ahí? ¿Cómo viene el futuro? Bueno, a nosotros nos interesa mucho, por supuesto, continuar diversificando las fuentes de financiamiento. Hemos discutido las posibilidades de trabajar con publicidad, cierta publicidad, no publicidad de manera indiscriminada, sino elegir con quiénes trabajar. Nos interesaría, por supuesto, generar modelos en que pudiéramos recibir dinero por crowdfunding. Es difícil para el caso de Cuba porque, por ejemplo, PayPal está bloqueado en Cuba por el tema del embargo de Estados Unidos, pero sí tenemos ahora un proceso que estamos viviendo como de replanteamiento y de profesionalización del medio, en que nos estamos, recién elaboramos el código de ética, las líneas editoriales, porque operamos más intuitivamente y más espontáneamente. Y ahora estamos en todo ese proceso de institucionalizarnos más, ¿no? Y de estandarizar sobre todo la práctica del periodismo. No obstante, el contexto de Cuba es sumamente incierto. Lo que pasa en Estados Unidos en las elecciones próximas va a repercutir muchísimo en lo que pase también con nosotros, si continúa Trump o si llega un candidato del Partido Demócrata, y si volvemos a la política de Obama, que ojalá, yo creo que es lo más beneficioso, aunque ese es un gran tema de debate en Cuba, pero ojalá volviéramos a la política que tenía Obama hacia Cuba, que es una política mucho más conciliadora y de diálogo y de respeto, y eso va a influir mucho en lo que pase con nosotros, desafortunadamente. Estamos tratando también de aumentar las alianzas, porque la cantidad de reporteros en Cuba ha disminuido muchísimo, como ya explicaba antes, y cada vez es más necesario aliarnos. Parte de las tácticas del gobierno cubano y de la seguridad del Estado para desmovilizar todos los movimientos por la libertad de expresión en Cuba ha sido generar mucha desconfianza. O sea, en Cuba se dice que cualquiera es de la seguridad del Estado o cualquiera colabora con la seguridad del Estado, porque usualmente la seguridad del Estado también chantajea mucho a las personas
cuando tiene información que les compromete de alguna manera o les chantajea con no salir del país. Ahora mismo hay cientos de personas reguladas que no pueden salir del país y periodistas hay muchísimos que tienen restricción, que se enteran cuando llegan al aeropuerto, que no se han enterado cuando se han montado en el avión y se han parado los aviones para bajar a las personas y tienen restricción de no salir de Cuba y no saben cuándo se les va a levantar. Y es una cosa que se utiliza también para coaccionar a la gente y para hacer que colaboren, y eso genera también mucha desconfianza entre los distintos proyectos. Uno de los retos del movimiento de periodistas independientes ahora mismo es trabajar en alianzas. Hubo un comunicado hace poco de exigencia de garantías para ejercer las libertades de prensa y de expresión, y yo creo que hacia ahí también están apuntando los esfuerzos, porque, o sea, no es solo trabajar, hacer periodismo, también hay una labor simultánea de defensa de los derechos humanos fundamentales para la profesión, porque en las condiciones en las que estamos, si no haces ese trabajo sistemático, ese trabajo paralelo, es por gusto, ¿no? Tienes que estar defendiéndote todo el tiempo y al mismo tiempo haciendo periodismo. Y yo creo que hacia ahí tiene que ir el trabajo, es lo que al menos lo que estamos viviendo, pero ciertamente es muy incierto y yo vivo preparada para que se acabe el periodismo independiente, como mismo pasó en 2003, de la noche a la mañana, y aquí termina un ciclo y bueno, en el futuro empezará otro o no. No es mi esperanza es que podamos seguir muchos años más, pero en Cuba todo es demasiado incierto y una tiene que estar preparada para todo. Gracias, Mónica. Le vamos a dar el cierre a José Luis. Quiero agradecer, están mandando mensajes, ahí compartimos información del Foro Centroamericano de Periodismo que estaba preguntando. Ahora voy a ir compartiendo todos los links también en las redes de Concolón, que nos pueden buscar en Twitter. Vamos a compartir todos los links de todos los medios y también los usuarios de cada uno para que los puedan seguir. Ciudad del Saber va a compartir una encuesta también en cualquier momento. José Luis, ¿qué vemos en el futuro? ¿Cómo seguimos? A mí me parece importantísimo lo que acaba de decir Mónica. Más que nunca, ahora en tiempos, la frase en tiempos de pandemia deberíamos extirpárnosla, ¿no? Pero es que sale tan fácil. Pero digamos, ahora que estamos enfrentando esa pandemia y creo que la incertidumbre es algo a lo que en América Latina, en Centroamérica, yo siempre, Mónica lo sabe, siempre incluyo Cuba en Centroamérica cuando hablo de periodismo, ¿no? Amplío la familia y juego con las geografías por afinidades. Pienso que desde luego estamos acostumbrados a cierta dosis de incertidumbre, pero en algunas etapas y en algunos de nuestros países pensábamos que la estábamos derrotando o que la íbamos acomodando, que íbamos domando ciertas incertidumbres. Bueno, pues viene la bofetada y la incertidumbre vuelve a campear, ¿no? Y tenemos que asumir que hacemos periodismo en la incertidumbre y, más importante todavía, para sociedades en incertidumbre, lo cual es importantísimo, porque yo creo que es el gran desafío, ¿no? Escuchar y dialogar con la ciudadanía y con la sociedad. Entonces, primero, cuando veo el futuro, lo que pienso es pensar en el presente, que es algo que me ha enseñado la trayectoria del Faro y que creo que está en la esencia de todos los proyectos que hemos estado aquí hoy, ¿no? Y es, no puedes negociar el presente pensando en un falso futuro. Es decir, no puedes vender tu presente, no puedes vender tu nota de hoy, no puedes vender la historia que estás contando, no puedes vender. Por principios y además porque es un pésimo negocio. Es decir, hay pocas veces en las que el mercado te dé la razón, ¿no? Dé la razón a los principios. En el periodismo eso pasa. Es decir, no hay peor negocio que vender tu presente, ¿no? Y que vender la nota que vas a sacar hoy, pensando que con eso consolidas el medio. No, no es cierto. Entonces, tenemos que asumir que tenemos que hacer nuestro mejor periodismo ahora. Y que si el Faro o el Estornudo o cualquier otro de los medios no existe el año que viene, no existirá, pero que deje el mejor periodismo hecho. Ese creo que es el único camino, pero tenemos que recordárnoslo incluso los medios que pensábamos que habíamos llegado a ciertas estabilidades, ¿no? Eso uno. Dos, El Salvador está experimentando un retroceso vertiginoso en términos democráticos. O sea, el nivel de autoritarismo, o sea, se está disparando, la frustración social se está convirtiendo en un coro que acompaña y que parece que justifica, siempre he huido de esa palabra, populismo, porque ahí cabe todo y nada,
pero lo cierto es que, bueno, vamos a simplificarlo en eso, ¿no? Por un autoritarismo brutal que aprovecha las herramientas para la nueva política sin ideología y la nueva política de los tiempos fugaces, ¿no? A través de las redes sociales, de la nueva política de la hiperpolarización instantánea. Acá, en las últimas semanas, ha habido robos de equipo de trabajo en el domicilio de 2 periodistas de diferentes medios. El Faro está sufriendo desde hace semanas un ataque brutal a su credibilidad en redes sociales y desde el propio presidente de la República. Hay otros medios, el martes a gato encerrado le tumbaron durante 6 horas su página web. Es decir, son cosas que se suponían superadas en un país como El Salvador, pero que vuelven, ¿no? Y la concentración de poder creo que va a ser mayor. Entonces, veo un futuro complicado, sobre todo los próximos 4 años, pero espero, y vamos a trabajar para ello, que haya también una ciudadanía más comprometida con el periodismo y dispuesta a sostenerlo, a defenderlo en público y a defenderlo, ojalá también financieramente, pero para empezar, para defenderlo en público. Nosotros vamos a seguir trabajando, de hecho, tratando de duplicar la apuesta. Te hablaba antes de que saliéramos al aire de un proyecto que me enamora, que estamos desarrollando y que esperamos poder lanzar a final de año, que se llama The Conversation Lab. Tendrá otro nombre como producto, pero que el equipo de trabajo es un laboratorio de conversación, porque frente a estas tendencias yo creo que aupadas además en la polarización y en la pésima simulación de conversación que generan las redes sociales, tenemos que generar otras herramientas. Estamos desarrollando una herramienta que incentive otro tipo de calidad y otro tono de conversación para nuestros lectores, ¿no? Y esperamos que eso reivindique y siga reivindicando espacios como el Foro, como espacios como el Faro Dialoga, como los clubes de conversación que lanzamos hace 3 meses, la conversación y la coexistencia como principio democrático, ¿no? Y eso es una de nuestras grandes apuestas. Y luego, seguir haciendo periodismo de investigación regional. Ahí, bienvenidos divergentes, porque esa apuesta regional yo creo en ella firmemente. Es muy difícil de sostener, es carísima, es muy difícil, pero creo que es imprescindible. Si no nos entendemos como región, no nos entendemos, punto. O creemos que nos entendemos. Los nacionalismos, vamos, tendrían que estar superados desde hace mucho tiempo, al menos como herramienta de limitación. Como la herramienta de creación es maravillosa, como la herramienta de fronteriza, de construcción de fronteras es trágica y debería estar superada hace décadas. Entonces, yo sí creo que vamos a seguir apostando por lo regional en cuanto podamos viajar, en cuanto abran los aeropuertos o las fronteras. Vamos a seguir apostando también por mirar hacia afuera. Lanzamos a principios de año el Faro en inglés, que de momento es un newsletter, pero que va a tener un sitio web, un site dentro de muy poco y que forma parte también de que Centroamérica se cuente hacia afuera, ¿no? Y nos parece que eso es central y en eso también estamos buscando y hemos tenido alianzas con algunos de los medios de la región para contar en inglés el gran periodismo que se hace en Centroamérica. Y el Foro Centroamericano de Periodismo, para quien preguntaba, pues esperemos que la pandemia nos permita reunirnos en mayo del año que viene en San Salvador, porque de vernos y de la cercanía y del contacto es de lo que nace todo esto, ¿no? De la cercanía con la sociedad y de la cercanía con otros medios y con otros proyectos locos como los que hay acá y de la cercanía de ideas, ¿no? Y del intercambio de ideas. Así que ese es el camino. No sé hasta dónde llega ese futuro, pero de momento hay que imaginar 2021 y construir 2021, que ahora es una hoja en blanco, porque nadie sabe de qué forma va a tener. Y que es muy difícil también, ¿no? Como armar el plan precisamente por la incertidumbre de la que hablabas. Bueno, ha sido un privilegio, no, placer me queda corto escucharles. José Luis, Luisa, Néstor y Mónica, 4 iniciativas, medios, emprendimientos que nosotros, ya les dije 1000 veces, admiramos, seguimos y leemos con mucha atención, que estamos felices de tener de amigos y de aliados y de compinches, y en este caso de invitados para que todo el mundo los conozca. Hemos tenido muchísima gente, muchísimas gracias a todos los que participaron. Quiero contarles, hablando del futuro muy cortito, que ya se nos hizo el tiempo y pueden seguir con toda la programación de Trama, que nosotros en Concolón, justamente con Ciudad del Saber, que es otro gran aliado que queremos mucho porque nos ayuda a pensar y esto que contabas vos, José Luis, me lo imaginaba ya como de activar la conversación.
realmente lo veo como muy emparentado, pero estamos preparando, y los quiero invitar de paso a los medios también, una beca o curso, formación que vamos a hacer con varios aliados regionales, pero institucionales que no son medios, en lo que, nos vamos a preparar los periodistas en un taller un poco largo, como de 3 meses, pero con especialistas de diversos ámbitos que hoy creemos que están en crisis, que tienen que ver con derechos humanos, con crisis ecológica, con los futuros que imaginamos, para contribuir precisamente a la conversación pública. Tiene que ver con qué temas tenemos que estar pensando, ¿no?, en medio de este agobio que tenemos por la cobertura y los acontecimientos, los periodistas, para poder contribuir al mundo post-pandemia en el caso de Panamá. Supongo que ahora, escuchándolos, me parece que es imprescindible incorporar temas regionales, así que ahí veremos cómo hacer para seguir, soñar y hacer para contribuir y seguir contribuyendo a que las sociedades mejoren. El cambio social, dice Ciudad del Saber, y creo que es lo que todos queremos y lo que a todos nos anima. Un privilegio enorme, admirados todos. Sigan al Faro, sigan a Divergentes, sigan a Practice y sigan al Estornudo. Ahí vamos a estar todos, y sigan en este caso con la programación de Trama que sigue con conversatorios de danza y cultura y de otros emprendimientos innovadores. Muchas gracias, Ciudad del Saber, muchas gracias, amigos, y a todos los que estuvieron escuchando hasta recién, que todavía siguen. Chao, gracias. Chao.